En esta oportunidad no vamos a estudiar un tema, vamos a estudiar un libro. No vamos a estudiar un tema como tal, pero sí vamos a estudiar un libro de la Biblia. Es decir, vamos a hablar de las generalidades, del contexto histórico, del bosquejo general del libro. Y esto es muy importante que nosotros tengamos este hábito porque nos ayuda a tener un contexto real y nos ayuda a hacer una interpretación correcta de lo que el libro dice. Vamos a hablar del libro de los Efesios. Tome nota, no lo busque en su Biblia, porque no vamos a dar un versículo específico. Vamos a dar una mirada general al libro de los Efesios. Y van a ver ustedes la gran importancia que hay de tener el hábito de estudiar el, el contexto general de los libros cuando los leemos. Eso nos ayuda a hacer una interpretación mucho mejor y más asertiva y más responsable de la palabra de Dios y evita en mucho que terminemos cayendo en una mala interpretación de las escrituras. Entonces, es importante que cuando usted lea la Biblia, entienda el libro a quién fue escrito originalmente, históricamente. Aunque cada libro de la Biblia, de los 66 libros, tienen un mensaje universal para la iglesia de todos los tiempos, es importante tener en cuenta que cada libro en su momento histórico, político, social, económico, fue escrito para para unas personas específicas y eso no lo debemos y no lo podemos perder de vista. Eh, Algunas personas con respecto al libro de Efesios niegan sin ningún fundamento serio que fue el apóstol Pablo quien lo escribió. La realidad es que tanto escritos antiguos como el mismo libro y como el contexto general de las escrituras, pues nos dejan ver que el autor seguro del libro de los Efesios es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es el escritor del libro de los Efesios. Probablemente este libro fue escrito entre los años 60 y 63 después de Cristo. Para que usted vaya tomando nota. El autor, el apóstol Pablo. Año de escritura, probablemente entre los años 60 y 63. Recuerde que con respecto a las fechas, nunca debemos dar fechas exactas. Las fechas son aproximadas. Siempre son aproximadas. Entonces, hay unos rangos de tiempo dentro de los cuales en esos rangos se establece que fue escrito probablemente el libro. En este caso,
entre el año 60 y 63 después de la muerte del Señor Jesucristo. ¿En qué tiempo y en qué momento es escrito? Recuerden ustedes que el apóstol Pablo llega a Roma y que cuando él llega a Roma, él llega no de paseo ni de turismo, nada de esto. Literalmente, el apóstol Pablo, él llega en cadenas a Roma, él llega prisionero a Roma. Y él mismo lo dice ahí en Efesios 3:1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Entonces, el momento en el que el apóstol Pablo escribe el libro de los Efesios, usted va haciendo su película, su recuento allá en su mente, en su imaginación. Él está metido en una celda romana que eran subterráneas en esa época, la gran mayoría, y estando allí eh, prisionero, escribe la carta a los Efesios. De hecho, el apóstol teniendo que ver todos los días eh, los soldados romanos con toda su vestimenta, de ahí le viene la inspiración por el Espíritu Santo de hablar de la armadura del creyente y utiliza la armadura del soldado romano como un ejemplo para describir la armadura del creyente, porque como los veía, estaba en prisión y los veía todo el día y todos los días ahí custodiándolo, entonces él utiliza esa figura de la armadura del soldado romano para hablar de la armadura del creyente. ¿Listos? El apóstol Pablo estuvo aproximadamente 2 años prisionero, como lo dice Hechos capítulo 28, versículo 30, y durante ese encarcelamiento de 2 años, él escribió cuatro cartas durante esos 2 años. Y son las epístolas que se conocen como las epístolas de la prisión. Una es Efesios, la otra es Filipenses, la otra es Colosenses y la otra es Filemón. Esas 4 cartas que les acabo de mencionar, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, fueron escritas durante este periodo de encarcelamiento del apóstol Pablo en Roma. Esto no es simplemente historia, escuche, esto no es simplemente historia. Conocer el contexto de los libros de la Biblia es fundamental para poder entender mejor qué busca o qué pretende el Señor hoy con usted y conmigo y con el mensaje específico de cada libro. En esta noche estamos estudiando el contexto general del libro de Efesios. Escúcheme, por favor, hago aquí un paréntesis. Lamentablemente hoy, en la pésima y en la nula, en muchos casos, y en la pobre formación doctrinal de los hijos de Dios que se está dando hoy en muchas iglesias, la gente se está enseñando simplemente a que la predicación es algo a donde yo voy y recibo un mensaje que me hace sentir bien, me habla mi necesidad y me conforta y me tranquiliza y nada más. Pero esto es un gravísimo error. El creyente maduro, el creyente verdadero, entiende, comprende que no solo es importante recibir mensajes que nos den aliento y fuerza, claro que sí, que nos den mensajes donde se nos exhorte y se nos llame al arrepentimiento y a corregirnos, claro que sí. Entiende también que es importante recibir mensajes que nos lleven a crecer, a madurar y a ser cada día más espirituales. Entonces, el creyente maduro, el creyente formado realmente en doctrina bíblica, entiende
que lo más importante antes que cualquier otro tipo de mensaje es ser formado en el conocimiento de las escrituras. ¿Por qué? Cuando usted dedica tiempo a escuchar enseñanzas como esta, donde usted es formado, donde usted es cimentado, el Señor está trabajando en sus necesidades. Porque si hay algo que a Dios le fascina, le gusta, le encanta de sus hijos, es que lo conozcamos. Y conocer la palabra es conocerlo a Él. Entender la palabra es entender al Señor. Entonces, nunca tengan poco este tipo de enseñanzas, porque yo he escuchado a mucha gente, en embajadores no, porque ya ustedes tienen una madurez, pero yo escucho a mucha gente, ah, qué pereza, no, yo quería, hablaron, fue, ¿de qué hablaron? Ah, pues no, hablaron ahí de romanos y de unas cosas, pero no dieron un mensaje así que me sirviera. No, es un error eso. Cierro paréntesis, continúo. Hemos dicho hasta aquí que el autor del libro de Efesios es el apóstol Pablo, que fue escrito este libro probablemente entre el año 60 y 63 después de Cristo, que esta carta a los Efesios fue escrita durante el periodo de 2 años de cárcel que el apóstol Pablo vivió en Roma, que no solo fue escrito Efesios en ese periodo de cárcel, sino también Filipenses, Colosenses y Filemón, y que estas 4 cartas son conocidas como las epístolas de la prisión. Ahora, cuando usted detalla el comienzo del libro de los Efesios, usted encuentra que esta carta es muy impersonal. De hecho, la carta de los Efesios es la carta más impersonal de todas las cartas que el apóstol Pablo escribió. ¿Cómo así, pastor, impersonal? Es decir, que no empieza esta carta dirigiéndola a alguien específico, como sucede, por ejemplo, con la carta a las cartas a Timoteo, por ejemplo. Esta carta de Efesios es impersonal por una razón, porque está dirigida a toda la iglesia de una manera universal. Aunque en la carta el apóstol habla de que la dirige a los efesios y dice, y fieles en el versículo 1 del capítulo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la vocación de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Entonces algunos dicen, sí, es que ahí dice que está en Éfeso. Con respecto a este versículo 1, hay un debate grandísimo porque algunos dicen que en los escritos originales no figuraban esas palabras a los que están en Éfeso, no figuran en los manuscritos más antiguos y que no se encuentran en los códices sinaíticos, escritos antiguos, esos papiros donde encontraron la Biblia escrita, dicen que no decía a los efesios, sino que dice a la diáspora. Diáspora es dispersión, es decir, a toda la iglesia. En todo caso, en todo caso, entendemos que es una carta dirigida para todos nosotros hoy día. Pero literalmente esta carta, que es escrita por el apóstol Pablo, tiene 2 propósitos fundamentales, así generales grandes. El primero, revelar el propósito de Dios para todo el universo a través de su Hijo Jesucristo. Ese es el primero. Revelar el propósito de Dios para todo el universo a través de su Hijo Jesucristo. Y el segundo es alentar a la iglesia, escuche, alentar a la iglesia a andar en un espíritu de unidad.
si Efesios tiene un tema importante y fundamental, es el tema de la unidad. Por eso nos llama la palabra aquí en Efesios 4:32 a que seamos benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Entonces, a lo largo del libro de Efesios, tenemos que tener en cuenta todo lo que el Señor habla en cuanto a unidad, unidad. Habla y utiliza términos encaminados a explicar, por ejemplo, el juntamente, el mantenernos reunidos, el andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de olor fragante, a andar como hijos de luz, eh, a ser imitadores de Dios como hijos amados, a no andar en la división, nos llama a despertar, un despertar espiritual. Y este tema de la unidad es un tema que cómo nos cuesta a nosotros los creyentes, aún en las familias de los que se dicen ser creyentes, cómo cuesta y cómo hay división y cómo hay pelea y cómo hay tantas cosas tan feas y tan terribles que nosotros permitimos en el corazón. Entonces, el libro de los Efesios es un libro dirigido a la iglesia, por supuesto, a la iglesia ubicada en Éfeso, porque tiene un contexto, pero también a la iglesia en general a través de todos los tiempos. Esta iglesia en Éfeso, ¿cuándo nace? ¿Ustedes se acuerdan, a ver quién se acuerda, cuántos viajes misioneros hizo el apóstol Pablo? Que me escriba ahí en el chat rápido. Ya, 3 segundos. Uno, dos, tres. Muy bien, Julián. 3 viajes. El premio se lo ganó Julián. Una paleta, Juliancho. Una paleta sin azúcar. 3 viajes misioneros. En el segundo viaje misionero, el apóstol pasa por Éfeso. Recordemos que Éfeso era una ciudad costera. Hoy día, Éfeso es la ciudad de Izmir en Turquía, en la Turquía actual. Turquía es un país, es una zona del mundo que ha sido muy azotada por diferentes imperios. Uno de ellos, el Imperio Romano, otro, el Imperio Otomano, y ha sido muy azotada por las divisiones, por los abusos, por las conquistas a lo largo de la historia. Entonces, cuando usted va y estudia toda la historia de Turquía, usted encuentra que hay dentro de Turquía, hay como diferentes Turquías. Está la Turquía griega, por ejemplo. Está la Turquía judía. Y hay diferentes Turquías y cada una de estas zonas en este país expresa toda una riqueza cultural, social, económica, gastronómica, en todos los sentidos. Y usted va a estos países y usted encuentra una riqueza, pero supremamente impresionante. En todos los países hay una riqueza cultural, pero digamos que, por ejemplo, aquí en Colombia hay unas cosas que nos unen, hay unas cosas que nos hermanan. Por ejemplo, en Colombia celebramos el 20 de julio de 1810, el Día del Grito de la Independencia, y todos sabemos que se habla del famoso conflicto generado por el florero del señor González Llorente. Y eso para nadie es un secreto, pero en Turquía usted no encuentra ese tipo de cosas. Hay diferentes historias, hay diferentes raíces y lo que antiguamente era la ciudad de Éfeso, hoy es la ciudad de Izmir en la Turquía griega actualmente. Entonces, en el segundo viaje misionero, el apóstol Pablo desembarca y deja allí
a una pareja conocida y mencionada en la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 18-26, a una pareja llamada Priscila y Aquila. Ellos son dejados allí por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, como queda registrado en Hechos 18-18. Y el apóstol Pablo sigue su camino. Pero resulta que esta iglesia, Priscila y Aquila se quedan predicando allí. Yo me imagino que el apóstol Pablo llega allá con ellos en barco y les dice, bueno muchachos, hasta aquí les llegó el paseo, a predicar porque ustedes tienen que dar fruto. Y estos, que eran unos tremendos valientes, llegan a una ciudad que fue conocida por una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de la diosa Diana. Y Priscila y Aquila empezaron a predicar en un contexto cultural muy difícil y empiezan a predicar allá y empieza la gente a creer y nace la iglesia. Y resulta que después el apóstol Pablo llega en su tercer viaje misionero, que usted lo encuentra en Hechos capítulo 19, y el apóstol Pablo se queda allí porque ve mucho trabajo. ¿Cuánto tiempo se quedó? 3 años. El apóstol Pablo se queda en Éfeso 3 años y después de que Pablo parte, pasan estos 3 años, la iglesia queda establecida fuertemente, ya había una congregación, ya se podían dejar allí pastores. Entonces el apóstol Pablo establece en esta iglesia al joven Timoteo. Y Timoteo pastorea más o menos año y medio. Y en ese año y medio, la función de Timoteo fue contrarrestar la principal lucha de Timoteo con la predicación, fue contrarrestar toda la falsa enseñanza que se empezó a filtrar en la iglesia por hombres influyentes dentro de la iglesia. Es que dentro de las iglesias puede surgir gente que siendo influyente de una manera u otra, usted recuerda en el colegio al líder negativo, era líder, pero negativo del salón, y usted se dejaba arrastrar, no se daba cuenta, pero se dejaba influenciar. O de pronto usted recuerda y dice, el líder negativo era yo, el que jalaba gente yo era yo, el que jalaba a los muchachos, a los compañeros a capar clase era yo. Pero bueno, pues resulta que en la iglesia de Éfeso empezó a pasar eso. Y hubo unos personajes allí, como los menciona la palabra, Himeneo y Alejandro, que eran muy influyentes dentro de la iglesia y se mencionan en Primera de Timoteo capítulo 1 y empezaron llenar, a llenar la iglesia de una cantidad de falsas enseñanzas, de una cantidad de cosas heréticas y, como lo dice la palabra, de fábulas y genealogías interminables, lo dice ahí en Primera de Timoteo capítulo 1, en el versículo 4. Empezaron a meter ideas raras, contrarias a la Biblia, empezaron a hablar de que se tenían que abstener de alimentos y empezaron a prohibir el matrimonio y empezaron a enseñar unas cosas rarísimas estos falsos maestros porque no entendían correctamente las escrituras y empezaron a propagar sus interpretaciones personales y heréticas y empezaron a contaminar a la gente y esto empezó a ocasionar en la iglesia disputas, división, más que edificación del cuerpo de Cristo. Y escúcheme, no importa que usted haga algo dentro de la iglesia con buena intención, escuche, no importa que usted haga algo dentro de la iglesia con buena intención. Si eso que usted hace, así sea con buena intención, produce división, a usted le va a venir juicio. Porque si hay algo que Dios, a lo que Dios le da muy duro y reprende, algo por lo que viene reprensión del Señor, es por causar división en el cuerpo de Cristo. Señor, tú conoces mi corazón, tú sabes que yo no lo hice con mala intención. No importa.
viene reprensión del Señor. Por eso debemos tener mucho cuidado de guardarnos, de no hacer cosas que ocasionen división a través de tantas maneras. Pero bueno, ese no es el tema hoy. Estamos estudiando este libro interesantísimo de las Escrituras, que es el libro de Efesios. Empiezan a producirse todas estas divisiones, pero estas disputas hacen que literalmente, literalmente, el apóstol escriba a la iglesia en ese tiempo, pero también el apóstol dice al momento de escribir, esta no es una problemática solo de Efesios, vamos a darla a toda la iglesia, a toda la iglesia. Por eso es una carta considerada como impersonal, es decir, no fue solo entrañablemente escrita para los efesios, sino que el apóstol dice, esta es una problemática o que está pasando o que le puede pasar a otras iglesias. Es más, aquí hay una cosa supremamente interesante, supremamente interesante. Esta carta tiene un nivel de similitud muy grande con la carta de los colosenses, con la carta de los colosenses. ¿Por qué razón? Porque resulta que probablemente el apóstol Pablo termina de escribir la carta de Efesios e inmediatamente empieza a escribir la carta a los colosenses. ¿Cómo usted se da cuenta de eso? Hay más de 55 versículos en Efesios que son exactamente iguales a eh, versículos que se encuentran en Colosenses. Y más de 25 versículos son similares. Esto significa que de los 155 versículos que tiene la carta de los Efesios, están estrechamente relacionados con Colosenses. Entonces, aquí hay una cosa que nos ayuda a entender por qué es impersonal, porque la contaminación de la doctrina se estaban pensando a meter dentro de la iglesia. La iglesia sufre y siempre ha sufrido de eso. Pero eso no nos debe llevar a nosotros a terminar viendo cosas donde no las hay. Ahora, grandes predicadores, grandes entre comillas, siervos de Dios, es decir, no engrandeciendo al hombre, sino la obra de Dios en el hombre, están saliendo a decir que todo este tema de la pandemia es una conspiración contra la iglesia, que hay algo satánico y ya esto empieza como a tomar un matiz que de pronto no es tan bíblico como lo quieren mostrar y, y muchos están diciendo que hay una conspiración satánica y que los Illuminatis y que una cosa y que la otra. Nada de raro tiene que haya una conspiración y nada de raro tiene que haya un movimiento subterráneo, por decirlo de alguna manera, para lograr un orden mundial y establecer nuevas cosas. Nada de raro tiene, pero tampoco nos vayamos al extremo de decir que es una conspiración satánica, porque si de eso se trata, ¿por qué no denuncian estos personajes la conspiración satánica, todas las doctrinas falsas que ellos mismos, muchos de ellos han metido dentro de la iglesia? Conspiración satánica, toda la herejía que se ha metido. Y eso no es nuevo. Conspiración satánica contra la iglesia cuando los gobiernos en el mundo también están haciendo un esfuerzo y están teniendo que restringir, por lo menos aquí en Colombia, no solo es la iglesia la que está restringida. Hablaba con una persona hoy cómo se fue a la quiebra totalmente con su jardín infantil. Tenía su jardín infantil y quebró totalmente porque pues jardín infantil, un niño de 3 años, de 2 años, ¿cómo se aguanta frente a un computador, hermano? Entonces la virtualidad ahí no funciona mucho. ¿Qué le cobra a los papás? ¿De qué vive? ¿Cómo se sostiene? Em, los centros comerciales están restringidos, muchas empresas están restringidas, muchos negocios están restringidos, los cines están restringidos. Bueno, entonces es una conspiración para todo el mundo, ¿cómo es el tema? Y con eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, el gran mensaje en esta carta de los Efesios es la reconciliación.
la reconciliación. Primeramente, nos teníamos que reconciliar en este tiempo y en esta época con la sana doctrina. Y ese es quizás el llamado que hoy Dios le está haciendo a cientos de miles de millones de creyentes que yendo a una iglesia no quieren la sana doctrina. Y enseñanzas como estas son aburridoras porque no son motivacionales, porque no los llevan a crecer y a desarrollar el éxito, a desarrollar una mega unción, porque no los están llevando a ver cientos de milagros. ¿Qué pasó en Éfeso? El apóstol Pablo empieza a predicar y milagros empiezan a suceder. Pero hay una cosa impresionante. Cuando usted piensa en milagros, ¿usted en qué piensa? Sanidades, gente parándose de sillas de ruedas, botando muletas, etcétera, etcétera. No, los milagros de los que se hablan aquí, por supuesto que tienen que ver con todo eso, pero fundamentalmente tienen que ver con la obediencia de la gente a la palabra y cómo la gente empezó a soltar la adoración, porque predicar en Éfeso es como predicar, yo lo voy a poner así, si usted me lo permite, es como predicar en una gran ciudad donde es como un 20 de julio gigantesco. Para los que viven en Bogotá y conocen la iglesia del 20 de julio, la iglesia católica, que hay una plaza al frente y está rodeada toda esa zona del comercio y de fábricas gigantescas de imágenes y la gente va y compra y se fabrican y se hacen imágenes nuevas y se inventan y hacen y la gente comercia con eso y llevan y compran y venden y de eso viven y de eso se sostienen. Eso era Éfeso, en términos resumidos. Eso era Éfeso, la venta de la imagen de la diosa Diana y bueno, todo este comercio. Entonces, la economía en Éfeso estaba sostenida de este tipo de cosas. Entonces, imagínese usted irse a predicar a un lugar de esos. No era nada fácil. Priscila y Aquila eran una pareja muy dotada, eran gente muy dura para predicar, valerosos. eh, y meterse a predicar allí era acabar con el negocio, acabar con lo que sostenía la economía. Desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, no les convenía a los efesios hacer esto. Entonces, esto fue una obra titánica el predicar la palabra en Éfeso. Sin embargo, el mensaje que se da es un mensaje de reconciliación. Y Pablo, a través de Éfeso, del mensaje a los efesios, trata con el principal problema del hombre. ¿Cuál es el principal problema del hombre? La división. La división. La falta de unidad. Escuche, la falta de unidad. Quizás usted deba empezar a estudiar versículo por versículo la carta a los Efesios. Escuche, amada y amado que me escucha en esta noche, atentamente. Usted no puede seguir, no debe, no le conviene seguir diciendo yo soy cristiano, yo soy cristiana, cuando usted lleva una vida totalmente dividida de Cristo. Cuando usted lleva una vida donde su Dios no es el Dios de la Biblia. Quizás esta pandemia, este tiempo de cuarentena, este tiempo en el que han sido sacudidos los empleos, los negocios, los ingresos, están sacando a la luz la herrumbre, el barro que ha habido en su corazón, oculto durante mucho tiempo y que usted no había identificado. Quizás en este tiempo en el que usted se ha quedado sin ingresos y sin trabajo,
y ha entrado en un tiempo nuevo en el que Dios lo está llevando a depender de otra persona, de la manutención de otra persona, quizás de su pareja, quizás de un familiar, quizás en este tiempo es cuando Dios le está hablando y le está diciendo, llegó la hora de tratar contigo tu autosuficiencia, tu orgullo, tu soberbia, tu altivez. Usted ha leído 1000 veces el versículo que dice, te haré entender el camino por el que debes andar. Lo leemos, lo predicamos, lo entendemos, pero una cosa es entender, otra es comprender. Son dos cosas diferentes. Este es un tiempo en el que estoy completamente seguro, en el que Dios le está mostrando a usted y me está mostrando a mí lo que hay en nuestro corazón. Realmente, ¿quién es nuestro Dios? Mucha gente dice ser creyente, pero está totalmente dividida de Cristo. ¿No se han dado cuenta que delante del Señor, ante sus ojos, sí, son creyentes? Usted se mira en el espejo y dice, yo soy creyente, pero quizás ante los ojos de Dios no. Y Dios en su providencia, en su misericordia, en su amor, llama nuestra atención y nos dice, hijos, te voy a mostrar que el centro de tu vida no soy yo. Entonces se han venido situaciones a través de esta pandemia y esta crisis económica que vive el mundo entero, donde usted se ha dado cuenta o no ha querido entender, yo espero que sí, yo espero que sí, que su Dios no es el Dios de la Biblia. Quizás su Dios ha sido su trabajo y en este tiempo usted ha perdido la paz y usted no tiene tranquilidad y sosiego. Quizás en este tiempo su Dios ha sido el prestigio, la cuenta bancaria, el éxito, el tener empleados, el ir al centro comercial y comprar y gastar, porque tenemos que tener lo mejor. Andar en un buen carro es importante, andar con buena ropa es importante, buena marca es importante, buenos bolsos, buen maquillaje, buen prestigio, buen reconocimiento. Y el Señor en este tiempo quizás a muchos les está diciendo, no, 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 no es así, no es así. Yo te voy a enseñar que no es así. Y la carta a los Efesios es eso. Es una carta donde se le enseña al creyente la falta de armonía frente a otros creyentes. La falta de armonía, de amor hacia otros creyentes, porque muchas veces lo único que tenemos es juicio y espiritualizamos. Es que no siento paz. Es que no sé, pero hay algo que a mí no me cuadra. Y Efesios precisamente lo que está pretendiendo es corregir eso. Efesios está hablando del hombre que está dividido de Dios por causa del pecado. Está hablando del cristiano, del creyente dividido frente a otros creyentes. Está hablando del creyente dividido frente a su propia familia, en contra de sus propios familiares. Está hablando de los que son empleados divididos frente a sus empleadores. Está hablando de la división que el hombre tiene frente a la misma naturaleza. Pero el apóstol, usado por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta carta para enseñarnos que frente a ese gran problema de división, la respuesta es Cristo Jesús. Frente al problema de unidad y de armonía, la respuesta es Cristo Jesús. Y que en Cristo Jesús Dios reconcilia al hombre con Él. Reconcilia al hombre con el hombre.
reuniéndolos y uniéndolos en un cuerpo, su iglesia. Por eso es tan satánica la división. No importa que usted tenga argumentos y que usted diga, cuando una persona dice es que no me cae bien, es que son hipócritas, es que esto, es que aquello, es que no me entra, es que no la paso, es que no la mastico. Quien se tiene que arrepentir es usted, no esa persona. Es usted que no ha entendido y no ha comprendido que el Señor llama a los creyentes a la unidad del cuerpo de Cristo. Es en Cristo donde el Señor reconcilia a los creyentes con otros creyentes por el poder del Espíritu Santo. Es en Cristo Jesús donde el Señor reconcilia a los creyentes a través del fruto del Espíritu Santo. Es en Cristo donde el Señor reconcilia absolutamente todo, todo. Es en Cristo donde viene la reconciliación. Entonces, cuando una persona que dice ser creyente está promoviendo la división de alguna manera, sea en la iglesia, sea en la familia, sea entre creyentes, sea en el cuerpo de Cristo, en las relaciones, en el crecimiento del Evangelio, en la extensión del Evangelio, en su misma familia, entonces esa persona está dividida de Dios. Pero cuando usted está hecho uno con el Señor, su comportamiento por naturaleza va a ser de unidad, de conciliación, de reconciliación. Ese es un efecto natural de una sana relación y correcta y bíblica relación con el bendito Espíritu Santo de Dios. La carta a los Efesios es una carta que nos llama a la unidad. Y es muy curioso, un capítulo en Efesios, luego de que el Señor ha hablado todo lo que ha hablado en el libro de los Efesios, después de que ha usado al apóstol Pablo para hablar todas estas cosas que ha hablado en Efesios con respecto a la unidad, con respecto a la reconciliación. Es muy curioso lo que dice en el capítulo 6. ¿Por qué es curioso? Mire esto. Se expone en Efesios todo lo que es la unidad y la reconciliación. Se habla del cuerpo de Cristo y de la importancia del cuerpo de Cristo y de lo delicado que es Dios con el cuerpo de Cristo, es decir, con su iglesia. Y en el capítulo 6, después de hablar de todo esto, de hablar de las vestiduras del hombre anterior o natural, de que se debe seguir caminar siguiendo a Dios, de que debemos caminar como hijos de luz y el que de verdad es hijo de luz promueve la unidad en todo lugar a donde va, en todo lugar, porque eso es parte de lo que es la manifestación de los hijos de luz. En el capítulo 6 empieza hablando, usted lo ve ahí en el verso 1, a los hijos de obedecer a los padres en el Señor, de honrar a padre y madre, de que los padres deben no provocar a ira a sus hijos. ¿De qué está hablando ahí? De unidad. Está hablando de unidad. Está hablando de los empleados o los siervos de obedecer a sus amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón. Eso es unidad. En el verso 7 habla de servir de buena voluntad. Eso es unidad. En el verso 9 habla de hacer con los amos, les dice a los amos o a los jefes, hagan ustedes lo mismo, dejando las amenazas. Eso es unidad. Y después de tanto hablar de la unidad, de tanto hablar de la unidad, pareciera que el apóstol cambia de una manera dramática el tema. ¿Por qué? Porque a partir del versículo 10 de Efesios 6 dice, por lo demás. Entonces hasta aquí el apóstol Pablo ha estado hablando del camino que debe seguir el creyente, unidad y reconciliación. Señoras y señores,
Dios nos llama a la unidad y a la reconciliación. Esto es importante si usted quiere desarrollar una guerra espiritual efectiva. Porque a partir del versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Una persona que dice ser creyente, pero que no promueve la unidad, la reconciliación, que es el camino marcado para usted y para mí por el Dios del cielo, sin excusas, sin argumentos, sin excusas. Es una persona que no va a poder desarrollar una guerra espiritual efectiva. Escúchenme, estamos a punto de entrar en un tiempo de ayuno y oración, que va a ser un tiempo fuerte, de ayuno y oración, de ayuno y oración. Y si usted quiere mover del Espíritu Santo, fuerte, duro, glorioso, usted debe entender este tema. Escúcheme, iglesia. No vamos a entrar divididos con absolutamente nadie, hermano. Porque entrar en un tiempo de ayuno y de clamor, como en el que vamos a entrar, estando dividido en lo más mínimo, es tan tonto como alistarse para trotar y hacer ejercicio en la mañana, pero amarrarse los cordones de los zapatos entre sí, entre un zapato y otro. Usted se va a parar y al primer paso va a tropezar y va a caer. Aquí le vamos a quitar a Satanás todo poder. Aquí quizás usted tenga que reconocer en esta noche que usted ha estado dividido, dividida del Dios del cielo. ¿Y cómo, pastor? Si yo soy creyente, usted puede ser creyente. No se le olvide que los demonios también creen y tiemblan. Usted no. Usted conecta cuando tiene tiempo, cuando está de buen genio, cuando no está con los amigos, cuando no tiene Netflix, cuando tiene genio. Eso es estar dividido. ¿Qué es estar dividido? Dividido de Dios, en parte, es estar llevando una vida espiritual sin consagración. Un día sí, un día no. Hoy quiero, mañana no. Hoy soy fiel, mañana no. Hoy sí, más tarde no. Hoy me conecté porque me dieron ganas de conectarme y tengo una preocupación. Dios, apágame el incendio. Y usted se conecta y el Señor le dice a través de esta enseñanza, estás dividido de mí. Tú no tienes una relación conmigo. Si queremos respuestas, necesitamos unirnos al Señor. Y unirnos al Señor es hacer su voluntad. No es simplemente escuchar un devocional. Porque para devocionales está Internet. Usted va a encontrar a muchos predicadores de buena y de sana doctrina y bíblica, muchísimo mejores expositores maravillosos. Y usted se puede saturar todo el día y todos los días escuchando los mejores predicadores, los más exquisitos, los más homiléticos, los más hermenéuticos, los más exegéticos. Claro que sí, los va a encontrar. Pero si usted escucha todo eso y eso no lo lleva a la práctica, está perdiendo el tiempo. Quizás Dios le está diciendo a usted en esta noche, hija, deja de preocuparte tanto por tu situación, deja el estrés, en términos sencillos, deja la neura, en términos bíblicos, deja el afán, bástele a cada día su propio mal, y más bien concéntrate en buscarte a mí, más bien concéntrate en aprender de mí. Más bien concéntrate en aprender lo que te he estado diciendo a través de las circunstancias. ¿Qué tal si agachas un poquito la cabeza? Es que yo te pongo situaciones para formarte y tú me levantas más la cerviz. Y no te estás dando cuenta de eso, y es lo que quiero formar. Estás dividida, estás dividido. Entonces, si vamos a entrar en un tiempo de ayuno y oración, usted no lo hace porque sí. Usted no lo hace porque sí. Usted entra en un tiempo de ayuno y oración, primero porque usted ya entendiendo con una madurez espiritual, necesita que su carne se mengüe. Yo necesito que mi carne mengüe para que mi espíritu sea fortalecido a través del Espíritu Santo. Y cuando mi espíritu es fortalecido, el Espíritu Santo empieza a actuar con libertad y en libertad en mi vida y a través de mi vida.
Y cuando eso pasa, el Señor empieza a ser glorificado. Entonces viene la unidad. Pero cuando la carne está fortalecida, significa que siendo creyente estoy dividido de Dios. Y eso es parte del mensaje de la carta de los Efesios a todos nosotros hoy. Pero lo curioso aquí es esto. Aquí empieza el apóstol Pablo a hablar de una lucha. Ya voy cerrando. El apóstol Pablo empieza a hablar de una lucha, que usted y yo tenemos una lucha. ¿Usted qué pensaría si llegara un familiar o alguien, un vecino, un amigo de mucha confianza, que es de su entera confianza, y le dijera, le tengo una noticia? ¿Qué pasó? Le tengo que decir algo. No se le olvide. Fulano de tal, el que vive aquí enfrente, aquí al lado suyo, ese lo lleva en la mala a usted. Y me acabo de enterar que le tiene unas ganas. ¿Usted qué pensaría? ¿Cómo se sentiría? ¿Yo? ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Yo qué le hice? Usted no le ha hecho nada, pero lo odia con todas las fuerzas de su corazón. Lo odia. Lo odia con todas las fuerzas de su corazón. Y usted dice, pero si yo no le he hecho nada, yo no me he metido con él, ¿por qué me tiene bronca? Yo no sé. El caso es que lo quieres matar. Y si usted no se cuida, lo acaba. Y me enteré de que ese personaje no vive sino para pensar día y noche en cómo destruirlo a usted, en cómo acabarlo a usted. Mis amados, esa es la advertencia que estamos recibiendo aquí en Efesios capítulo 6. Por eso, el Señor nos está diciendo a través del apóstol Pablo, no tenemos una lucha contra personas, contra seres humanos. La lucha es a nivel espiritual, contra un ejército satánico, organizado, jerarquizado. En consecuencia, tenemos que tomar toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Que buscar la unidad. La unidad entre los hermanos es fundamental. Todos. La unidad del cuerpo de Cristo es fundamental. Usted no es isla. Escúcheme. Usted no es una isla. Usted necesita estar orando por otros hermanos. Usted necesita doblar rodilla. Usted necesita eso. ¿Cómo le parece? Usted necesita orar por otros, porque cuando usted ora por otros, Dios se glorifica en sus asuntos. Dios se glorifica en su vida. Y si usted reconoce que humanamente usted tiene una lucha con algún hermano, con alguna hermana, dígale al Señor, perdóname por esto, pero yo no voy a ser objeto, instrumento de Satanás para promover división. Voy a orar por esta persona. La bendigo, la bendigo, la bendigo y ore, hermano. Eso es cerrarle puertas a Satanás. Tenemos que buscar la unidad. Y vamos en este ayuno a buscar la unidad. Y usted necesita consagrarse. Escúcheme, mujer, escúcheme, varón. Usted necesita consagrarse. Usted necesita tener tiempo con el Señor. Usted necesita buscar. Usted necesita decirle al Señor, Señor, yo quiero tener unidad contigo, con tu palabra, Señor. Unidad, Señor, porque tú lo dijiste, así como tú y yo, Padre, somos uno, que ellos sean uno conmigo. Estamos llamados a eso, a la unidad, a la unidad, a la unidad. Y dice aquí el verso 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Unidad con el Señor, unidad con el cuerpo de Cristo, unidad con la iglesia. Somos parte del cuerpo de Cristo, usted y yo. Que el Señor no lo encuentre a usted desgajado, escúcheme. Que el Señor no lo encuentre a usted varón, que el Señor no la encuentre a usted mujer desgajada o desgajado del cuerpo de Cristo, por la razón que sea. Si tenemos que dejar la dura cerviz, dejémosla.
Si el Señor lo está llamando a usted al arrepentimiento, a pedir perdón a los hermanos, a la iglesia, al pastor, por la razón que sea, yo no sé, hágalo. Ciérrele esa puerta a Satanás, porque cuando usted tiene un tema ya en el corazón contra algo o contra alguien, el problema es suyo, no es de ese alguien, es suyo. Y le está dando usted está dejando que el diablo le amarre los cordones, que lo enrede. Entonces nos vamos a meter en este ayuno, pero ese ayuno es una guerra espiritual fuerte, en unidad, fuerte, que nos vamos a meter. Y vamos a pedirle al Señor, Señor, que seas tú, ni nuestras emociones ni nuestra alma, tú, Señor. Y vamos a buscar la unidad contigo, con la palabra. Y si nos tenemos que consagrar porque usted no ha estado consagrado, pues se va a consagrar y se va a meter con Dios. Pero vamos a buscar a Dios por quien Él es y no por lo que nos puede dar. Dios no le quiere apagar incendios, Dios se los quiere evitar. Dios se los quiere evitar. El Señor nos ayude con este tema, a entenderlo y a comprenderlo. Padre, gracias, Señor, porque somos edificados en tu palabra. Gracias. Te amamos y te adoramos. Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús, danos el entendimiento que necesitamos para comprender tu palabra. Vamos a entrar en un tiempo de ayuno y de oración, como tú nos has llamado, Señor, de santidad, de obediencia y de consagración. Ten misericordia de nosotros. Danos la fuerza, la sabiduría y el discernimiento para hacerlo como tú mandas, para que el Espíritu Santo tenga toda la libertad de moverse en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y que nosotros podamos ser hijos de luz legítimos y reconocidos en el mundo espiritual. Gracias, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.